Detrás de las luces deslumbrantes y las tapas de revistas de nuestra época dorada, se escondía una realidad aterradora en los pasillos del poder. Las estrellas más codiciadas de la Argentina brillaban en la pantalla, pero en la oscuridad eran prisioneras de romances clandestinos con los hombres más temibles de la política. Vivían rodeadas de lujos, aunque el miedo dictaba cada paso de sus carreras. Ningún director se atrevía a desafiarlas. Acompáñanos a descubrir estos secretos inconfesables. Suscríbete al canal y déjanos tu comentario. Fanny Navarro. Durante los años 50, esta figura deslumbrante se consagró como la reina indiscutida del celuloide nacional y el rostro preferido de las grandes revistas. Su presencia magnética arrastraba multitudes a las salas, garantizando un rotundo éxito comercial para cualquier producción. Caminaba por las calles porteñas, rodeada de admiradores que suplicaban un autógrafo o anhelaban rozar su tapado de piel. Representaba la cúspide del glamour, luciendo joyas fastuosas y vestidos de alta costura que encandilaban a la sociedad. La crítica aclamaba su talento, mientras las productoras competían ferozmente para ofrecerle contratos de exclusividad en una época dorada e irrepetible. Aquella imagen de diva inalcanzable escondía una conexión secreta con las más altas esferas del gobierno nacional. Su despegue definitivo hacia el estrellato coincidió misteriosamente con el inicio de un romance turbulento y apasionado con uno de los hombres más temidos de aquel entonces, una figura estratégica del círculo íntimo presidencial. Este vínculo sentimental la dotó de un poder inmenso, transformándola de la noche a la mañana en la intocable de la industria del entretenimiento. Sin embargo, aquel beneficio venía acompañado de una condena silenciosa, ya que su intimidad dejó de pertenecerle para convertirse en un estricto asunto de Estado, bajo la mirada implacable de custodios y servicios de inteligencia. Sumergida en este peligroso terreno de pasiones e intereses cruzados, la actriz descubrió que su posición de privilegio era una jaula de cristal sumamente asfixiante. Debía rendir cuentas de cada uno de sus movimientos, soportar los celos de su poderoso protector y aislarse de amistades que empezaron a tratarla con enorme desconfianza. El ambiente artístico, siempre propenso a las habladurias, comenzó a tejer incontables leyendas sobre su gran influencia en las decisiones ministeriales. Las invitaciones a residencias oficiales se volvieron una obligación extenuante, obligada a sostener la sonrisa perfecta mientras escuchaba secretos que pondrían en jaque su libertad si intentaba abandonar aquel régimen sofocante. Toda esta paranoia emocional alcanzaba su punto máximo cada vez que ella cruzaba las puertas de los estudios cinematográficos para afrontar un nuevo rodaje. Los directores más reconocidos del país transpiraban frío al tener que darle una simple indicación escénica, paralizados ante el terror de que una queja de la estrella llegara a los oídos equivocados y arruinara sus carreras para siempre. Sus compañeros de elenco mantenían una lejana distancia, midiendo milimétricamente cada gesto durante los ensayos. Si el libreto exigía un acercamiento romántico, los galanes rogaban que la toma culminara rápidamente, temblando al pensar que una mirada fuera interpretada como ofensa por los agentes que espiaban las filmaciones. El inmenso castillo de naipes se derrumbó cuando su poderoso protector perdió la vida trágicamente en un suceso repleto de enormes misterios y dudas sin resolver. De un día para el otro, el escudo se esfumó por completo, dejando a la diva expuesta frente a incontables enemigos políticos y una industria ansiosa por cobrarse viejas venganzas. Los teléfonos callaron abruptamente, los jugosos papeles se desvanecieron en el aire y su nombre terminó siendo borrado de todas las carteleras nacionales. Absolutamente marginada y consumida por la enorme angustia de un acoso implacable, atravesó sus últimos años inmersa en el olvido absoluto, partiendo de este mundo en una dolorosa soledad que apagó su antigua y célebre gloria. Elina Colomer. Durante los vibrantes años 50, su voz melodiosa y su rostro sumamente angelical la convirtieron rápidamente en la novia ideal de todos los argentinos. Brillaba de manera incuestionable en las comedias blancas y en las radionovelas que paralizaban al país entero cada tarde. Su sonrisa perfecta adornaba habitualmente las portadas de las revistas más prestigiosas, consolidándola como un auténtico emblema de pureza, simpatía y elegancia porteña.
Las familias la adoraban ciegamente, las exclusivas marcas de belleza se disputaban ferozmente su codiciada imagen y los teatros de la mítica calle Corrientes colgaban el ansiado cartel de entradas totalmente agotadas con muchísimos meses de anticipación. Ella representaba el símbolo absoluto de la mujer dulce, exitosa e inalcanzable que parecía flotar de manera constante sobre un inmenso mar de aplausos interminables y un enorme cariño popular que se antojaba completamente inquebrantable. Sin embargo, detrás de esa inmaculada apariencia de eterna chica buena, se escondía un profundo secreto que solamente se susurraba con muchísimo temor en los pasillos más oscuros del máximo poder estatal. Tras la dolorosa viudez del principal líder nacional de aquella época, ella fue silenciosamente elegida para ocupar un lugar de enorme privilegio, envolviéndose ciegamente en un romance turbulento y sumamente peligroso. Esta conexión tan directa y pasional con la mismísima residencia presidencial le otorgó repentinamente una influencia desmedida, pero a un costo emocional verdaderamente devastador. La actriz debía sostener día y noche una doble vida extremadamente agobiante, fingiendo total inocencia ante su devoto público mientras transitaba por despachos donde se decidían los destinos de millones de ciudadanos. Se había transformado en la gran favorita oculta del régimen, quedando atrapada en una compleja red de celos de Estado, favores cobrados a un precio altísimo y un hermetismo absoluto. El impacto de este secreto a voces generaba un clima verdaderamente asfixiante y lleno de paranoia cada vez que las luces se encendían en los inmensos estudios de grabación. Los productores ejecutivos y los escenógrafos más experimentados se veían obligados a modificar guiones enteros y suavizar meticulosamente los diálogos para garantizar que su imagen jamás se viera mínimamente comprometida ni rozara ningún tipo de vulgaridad. Si ella llegaba tarde al set, porque la estricta custodia oficial la había demorado en algún palacio gubernamental, un enorme ejército de técnicos y actores debía aguardar pacientemente durante interminables horas sin atreverse siquiera a emitir una queja. Las grandes actrices de reparto le temían profundamente y evitaban cruzarse en su camino, sabiendo a ciencia cierta que una simple diferencia por cuestiones de vestuario podía desencadenar una llamada telefónica fulminante desde lo más alto del espectro político, terminando sus carreras en un simple y catastrófico parpadeo. Todo ese imponente castillo de naipes y aparentes privilegios terminó pasándole una factura irreversible e imperdonable cuando los inestables vientos políticos cambiaron bruscamente de dirección en nuestro país. Al producirse la inevitable caída de su ilustre y todopoderoso protector a mediados de la década, el espejismo de seguridad absoluta se hizo trizas de manera fulminante frente a sus propios ojos. La misma industria del entretenimiento que antes se arrodillaba dócilmente ante su brillante presencia, ahora la señalaba con un repudio feroz y descarado, cerrándole herméticamente las puertas de todas las productoras y emisoras radiales del territorio nacional. Aquella estrella luminosa y radiante fue forzada a emprender un amargo y silencioso camino hacia un doloroso exilio forzado, enfrentando carencias impensadas y un deterioro emocional marcado por la más profunda tristeza. Su mágica carrera jamás logró recuperarse del pesado estigma político, apagándose dolorosamente en el más triste y desolador ostracismo. Graciela Alfano. Durante la convulsa pero brillante década de los 70, su inigualable belleza la transformó en la musa indiscutida del espectáculo nacional y en el rostro más deseado del territorio argentino. Caminaba por los canales desprendiendo un aura que dejaba a todos sin aliento. Las revistas se peleaban por tenerla en su tapa, sabiendo que su mirada multiplicaba las ventas. Era la protagonista de las películas más taquilleras, compartiendo cartel con los humoristas más grandes y protagonizando campañas que empapelaban Buenos Aires. Representaba el ideal absoluto de la estética, una reina coronada que parecía flotar sobre el aplauso y no conocía rivales a su medida en toda la inmensa historia de nuestro cine contemporáneo. Detrás de ese inmenso imperio de luces parpadeantes y aplausos interminables, su vida se entrelazó con las sombras más aterradoras de la política de aquellos oscuros años. Los incesantes rumores que circulaban en el más estricto secreto aseguraban que mantenía un romance turbulento con una de las figuras más temidas de la cúpula del gobierno de turno.
esta relación furtiva la ubico en un pedestal de privilegios inalcanzables, gozando de una impunidad que ningún otro artista podía siquiera imaginar. Recibía obsequios incalculables, pero aquel vínculo estaba profundamente cimentado sobre el terreno del terror. Convivía a diario con el enorme miedo de desilusionar a un hombre implacable, dueño de una voluntad sumamente cruel. Sumergida en este inmenso pantano de lujos desmedidos, la codiciada estrella se encontró atrapada en una auténtica jaula de oro macizo. Las majestuosas cenas a las que asistía estaban teñidas de enorme falsedad, obligada a regalar sonrisas perfectas mientras su mente procesaba la abrumadora realidad de pertenecer a un régimen asfixiante. Sus amistades del medio comenzaron a darle la espalda de manera paulatina, marcando una dolorosa distancia por pura supervivencia. El aislamiento emocional se volvió totalmente insoportable, transformando sus lujosas residencias en cárceles silenciosas. La angustia le carcomía el alma en las madrugadas, consciente de que había entregado su destino a una despiadada e implacable maquinaria de poder. Toda esa densa oscuridad emocional estallaba de manera dramática cada vez que le tocaba pisar un gigantesco estudio de grabación. Los directores más célebres, acostumbrados a dar órdenes con autoridad, transpiraban frío al momento de marcarle un mínimo movimiento de cámara. El ambiente de trabajo se volvía irrespirable, cortado por la enorme tensión que generaba la presencia de hombres de civil que vigilaban rigurosamente el decorado. Sus compañeros evitaban mirarla a los ojos durante los descansos, midiendo sus palabras con enorme terror. En las escenas de comedia que exigían improvisación, los galanes se paralizaban por completo, aterrorizados de que un simple roce accidental desatara la ira incontrolable de los oscuros custodios. Los drásticos cambios en la estructura gubernamental de nuestro país terminaron por destapar esta enorme olla a presión, dejando a la actriz completamente expuesta. Cuando el temible régimen político cayó por su propio peso, los silenciosos susurros se transformaron en un clamor que manchó su trayectoria irreversiblemente. Aunque intento desesperadamente continuar trabajando en la caprichosa televisión, el fantasma de aquel romance turbulento jamás dejó de perseguirla. Décadas más tarde, el escarnio mediático volvió a golpear violentamente su puerta, obligándola a enfrentar repudios públicos que opacaron el inmenso brillo de sus años dorados. Aquella belleza deslumbrante debió aprender a convivir con la imborrable cruz de su pasado. Susana Brunetti. Durante los deslumbrantes inicios de la década del 70, su figura exuberante dominaba por completo la escena revisteril y las marquesinas más luminosas de la mítica Avenida Corrientes. Representaba el arquetipo perfecto de la vedette inalcanzable, dueña de una simpatía arrolladora que hipnotizaba a las plateas nocturnas. Las revistas de actualidad le dedicaban portadas enteras, resaltando su espectacular vestuario de plumas y su sonrisa deslumbrante. Caminaba por los canales de televisión como una verdadera deidad intocable, generando suspiros y asegurando un éxito rotundo para cualquier empresario que lograra convencerla de firmar un exclusivo y millonario contrato de temporada. Detrás de toda aquella inmensa lluvia de lentejuelas y reflectores encandilantes, se tejía una historia sumamente peligrosa que vinculaba su nombre con la máxima autoridad militar del país. Los incesantes murmullos en los pasillos afirmaban con total certeza que mantenía un romance turbulento con el mismísimo presidente de facto de la nación. Este enorme secreto a voces le otorgó un estatus de privilegio absoluto frente a sus colegas, pero la encerró irremediablemente en un oscuro laberinto de presiones políticas y miedos constantes. Se transformó en la dueña de una influencia incalculable, aunque debía pagar el altísimo precio de vivir bajo la estricta vigilancia de los servicios de inteligencia. Sumergida en esta doble vida repleta de lujos exorbitantes y peligros invisibles, la adorada estrella comenzó a sentir el peso asfixiante de ser la elegida del máximo poder. La custodia oficial la seguía a todas partes, convirtiendo sus cenas privadas en verdaderos operativos de seguridad nacional. Sus amistades más íntimas comenzaron a alejarse silenciosamente, aterradas por la posibilidad de quedar envueltas en alguna intriga palaciega.
La angustia se apoderaba de sus madrugadas solitarias, comprendiendo dolorosamente que su enorme fama ya no dependía exclusivamente de su talento artístico, sino de los caprichos incontrolables de un régimen autoritario que no toleraba ningún tipo de desplante. Toda esta densa red de tensiones se volvía absolutamente insoportable cada vez que el telón estaba a punto de levantarse o las cámaras comenzaban a rodar. Los directores teatrales y los productores televisivos transpiraban frío al tener que darle una simple indicación escénica, aterrorizados de que un tono de voz elevado fuera interpretado como ofensa imperdonable. El clima en los camarines era irrespirable. Sus compañeras mantenían la cabeza gacha, sabiendo que la presencia de hombres armados no era casualidad. Los capocómicos, acostumbrados a improvisar chistes subidos de tono, modificaban drásticamente sus monólogos, paralizados por el terror de que una broma inoportuna desatara la furia oficial. El brutal desenlace de esta historia cargada de glamour y secretos palaciegos llegó de la manera más cruel e inesperada, apagando su brillo prematuramente. A mediados del año 1974, una fulminante y dolorosa enfermedad atacó su cuerpo con una ferocidad implacable, arrebatándole la vitalidad en cuestión de muy pocos meses. Aquella mujer que había tenido a sus pies a la máxima cúpula del poder político partió trágicamente envuelta en un enorme silencio y rodeada de una inmensa desolación. El inmenso aparato estatal que antes le brindaba privilegios absolutos borró rápidamente su nombre de los registros, demostrando que en el despiadado juego gubernamental las estrellas son descartables. Christina Lemercier. Durante la inolvidable década de los 80, su rostro angelical y su infinita dulzura la consagraron como la figura más amada por las familias de la República Argentina. Protagonizaba el ciclo infantil más exitoso de la televisión, encarnando a una maestra ideal que cautivaba con su enorme ternura. Su programa alcanzaba niveles de audiencia históricos, paralizando millones de hogares que la veían como un símbolo inmaculado. Las revistas destacaban su pureza, las marcas de juguetes se desesperaban por tener su imagen y su carrera parecía estar bendecida por un rotundo éxito que no conocía fracasos, admitiendo únicamente aplausos sin oscuras controversias a la vista. Semejante aura de candor escondía un inmenso laberinto que se fue tejiendo durante los vertiginosos años 90, cuando el país transitaba una etapa de opulencia desmedida. Lejos de la pantalla blanca, comenzó a frecuentar los pasillos de la residencia presidencial, entablando un romance turbulento y secreto con el máximo mandatario de la nación. Esta inesperada cercanía con el poder le otorgó una enorme y peligrosa influencia, arrastrándola irremediablemente hacia un submundo lleno de intrigas palaciegas. Aquella maestra de ficción debió transformar su rutina para adaptarse a las gigantescas exigencias de un círculo político implacable, donde cada favor recibido se pagaba con lealtades ciegas y un silencio abrumador. Atrapada en esta monumental telaraña de lujos extravagantes y secretos de Estado, la actriz comenzó a transitar un profundo deterioro emocional que intentaba ocultar desesperadamente frente a las cámaras. Se convirtió en una prisionera de sus propios privilegios, obligada a lidiar con celos gubernamentales y una fuerte custodia que vigilaba implacablemente todos sus movimientos. Sus antiguas amistades del medio artístico comenzaron a apartarse con enorme disimulo, aterradas por los incesantes rumores que la vinculaban con personajes oscuros. Las madrugadas en soledad la sumergían en una asfixiante angustia, sintiendo que había entregado su enorme prestigio para formar parte de un entorno sumamente destructivo. Toda esa densa atmósfera de paranoia se volvía totalmente insoportable cada vez que intentaba retomar su carrera frente a los temerosos directores de la época. El clima en los canales se cortaba con un cuchillo. Los productores transpiraban frío al asignarle un papel, aterrorizados de que un libreto inadecuado desatara la furia de su protector. Los experimentados técnicos evitaban mirarla a los ojos, intimidados por la presencia de hombres que la escoltaban hasta la puerta del decorado. Sus compañeros de elenco medían cuidadosamente cada diálogo, sabiendo que una simple queja de la estrella podía transformarse en un castigo fulminante y arruinar por completo el enorme trabajo y esfuerzo de toda la agotadora temporada.
El triste desenlace de esta historia marcada por la gloria infantil y los fríos despachos oficiales llegó en una madrugada que dejó al país en estado de absoluta conmoción. Promediando la década del 90, consumida por una enorme depresión, perdió la vida en circunstancias repletas de oscuros interrogantes durante un episodio fatídico que el propio poder intentó silenciar con muchísima rapidez. Aquella estrella que supo iluminar la niñez de incontables generaciones partió trágicamente, llevándose consigo los inconfesables secretos de la política nacional. Su dolorosa despedida demostró crudamente cómo el ardiente fuego de las altas esferas gubernamentales es absolutamente capaz de extinguir y destrozar a los espíritus más frágiles. Thelma Stefani, durante la agitada década del 70 y principios de los 80, su impactante figura rubia y su desbordante sensualidad la coronaron rápidamente como la indiscutible respuesta nacional a las grandes divas de Hollywood, bautizada por la prensa especializada y el público como la gran bomba rubia del espectáculo. Acaparaba sin esfuerzo todas las miradas femeninas y masculinas por igual. Las marquesinas de los teatros más importantes de la capital se iluminaban con su nombre en letras gigantes, garantizando un furor absoluto en las boleterías. Actuaba en las películas más picarescas de la época, luciendo un carisma arrollador que la consolidó como el máximo símbolo del deseo de todo el territorio argentino, viviendo rodeada de incesantes flashes, admiradores devotos y un éxito comercial que parecía verdaderamente infinito e inagotable en el tiempo. Sin embargo, detrás de aquella brillante fachada de mujer inalcanzable y seductora, se escondía una realidad sumamente oscura que la arrastró irremediablemente hacia las entrañas del más alto poder gubernamental. Atraída por las deslumbrantes luces del peligro, inició un romance turbulento y estrictamente secreto con altísimos mandos de las fuerzas que controlaban los hilos políticos de la nación en aquellos años de plomo. Esta peligrosa conexión la dotó de privilegios exorbitantes, transformándola en una figura intocable que se movía con absoluta libertad por las exclusivas dependencias estatales. Pero aquel aparente cuento de hadas se convirtió rápidamente en una cárcel asfixiante, donde ella dejó de ser una estrella para convertirse en un preciado trofeo exhibido en la intimidad de los despachos, sometida a los caprichos incontrolables de hombres que no aceptaban jamás un rechazo por respuesta. El enorme peso de estas influencias ocultas convertía cada jornada laboral en una verdadera y aterradora prueba de fuego para cualquier equipo técnico y artístico de la época. Cuando ella ingresaba a los gigantescos estudios de grabación, un gélido y pesado silencio se apoderaba inmediatamente de todos los presentes. Los directores de cine y teatro, acostumbrados a imponer su férrea autoridad, transpiraban frío y medían cada una de sus palabras antes de marcarle un simple movimiento de escena, aterrorizados ante la sola posibilidad de ofenderla. Los pasillos de los canales se llenaban de hombres fornidos de trajes oscuros, cuya mera presencia paralizaba a sus compañeros de elenco. Los experimentados galanes que debían compartir escenas íntimas temblaban de pies a cabeza, sabiendo que un gesto fuera de libreto podía desatar represalias irreparables por parte de la cúpula oficial que monitoreaba todo de cerca. El inevitable cambio de época y el derrumbe de aquella estructura autoritaria marcaron el principio del fin para su vertiginosa carrera artística y personal. Al desvanecerse velozmente el inmenso poder de sus antiguos protectores, las gigantescas puertas del espectáculo que antes se abrían de par en par comenzaron a cerrarse violentamente en su rostro, dejándola sumida en un doloroso y cruel ostracismo. Consumida por una profunda angustia financiera y emocional, intentó recuperar inútilmente su lugar de enorme privilegio. Su trágico desenlace sacudió al país entero a mediados de la década del 80, cuando perdió la vida al caer desde las alturas de un edificio porteño en una madrugada que nadie logró prever. Aquella mujer que había tocado el cielo, abrazada a las esferas más altas del gobierno, partió trágicamente sumida en el total olvido, demostrando que el amparo estatal suele ser muy letal. Camila Perice. Durante la efervescente década de los 80, su imponente presencia y su actitud absolutamente desinhibida la consagraron como el máximo símbolo de la provocación en toda la República Argentina.
protagonizaba las portadas de las revistas más atrevidas, deslumbrando a una sociedad que recién recuperaba sus libertades. Su nombre era sinónimo de rebeldía, encabezando las obras teatrales más exitosas y participando en producciones televisivas que paralizaban la aguja del rating. Caminaba por la ciudad idolatrada por multitudes que veían en ella a una mujer inalcanzable, capaz de conquistar cualquier escenario con una simple mirada que derrochaba una inmensa e hipnótica seducción. Detrás de toda esa imagen de libertad absoluta y desparpajo mediático se ocultaba una red de relaciones sumamente oscuras que la vincularon de manera directa con las esferas más altas del nuevo poder político de aquellos años. Atraída por las luces de los privilegios oficiales, se sumergió en un romance turbulento y secreto con influyentes figuras que manejaban los hilos de la nación desde las sombras. Esta peligrosa alianza le otorgó una impunidad que la hizo sentirse intocable, pero la arrastró irremediablemente hacia un abismo de descontrol. Se convirtió en la consentida de un círculo asfixiante, obligada a guardar secretos de Estado para mantener su envidiable nivel de vida y sus privilegios. Sumergida en este oscuro laberinto de presiones gubernamentales, la cotizada estrella comenzó a perder por completo el rumbo de su propia existencia. Las constantes advertencias veladas de sus poderosos protectores la mantenían en un estado de paranoia absolutamente constante, sabiendo perfectamente que cualquier error público podía significar su ruina inmediata. Sus antiguas amistades del ambiente artístico fueron alejándose paulatinamente, aterradas por los extraños hombres que comenzaron a frecuentar su círculo íntimo. La profunda angustia se apoderó de sus días, atrapada en una jaula de oro donde los regalos costosos solo servían para comprar su sumisión ante dirigentes que la exhibían como trofeo. Todo este clima de terror y custodia política se trasladaba de manera directa a los inmensos estudios de grabación cada vez que se encendían los reflectores. Los directores de la época, famosos por su fuerte carácter, transpiraban frío al momento de darle una indicación escénica, aterrorizados de que un desacuerdo menor provocara la ira de los agentes de civil que la acompañaban. El ambiente de trabajo se volvía totalmente irrespirable. Sus compañeros de elenco evitaban mirarla a los ojos, temiendo crueles represalias invisibles. Los productores ejecutivos debían tolerar caprichos desmedidos sin emitir queja alguna, paralizados por el miedo de recibir llamadas amenazantes desde oscuros despachos. El inevitable final de esta historia, marcada por los caprichos políticos y la oscuridad, fue verdaderamente devastador, despojándola de todo su inmenso y antiguo brillo. Cuando sus influyentes amantes perdieron su posición de autoridad estatal, la implacable industria del espectáculo le dio la espalda de una manera inmediata y sumamente cruel. Consumida por gravísimos problemas de salud y hundida en la más absoluta de las miserias, debió emprender un amargo exilio lejos de las cámaras para intentar sobrevivir en el olvido total. Tras muchísimas décadas de sufrimiento silencioso y carencias extremas, partió trágicamente envuelta en la soledad, demostrando el letal precio de rozar la cima del poder. Zuli Moreno. Durante la época de oro del cine nacional, su rostro sumamente perfecto y su elegancia inigualable la convirtieron rápidamente en la máxima diva absoluta de las superproducciones en toda la República Argentina. Caminaba por las calles porteñas envuelta en fastuosos tapados de piel, desprendiendo un aura de realeza que dejaba a multitudes completamente sin aliento y paralizaba el tránsito. Las revistas de actualidad la coronaban semana tras semana como la reina indiscutida del celuloide, destacando su inmenso glamour y su estilo de vida propio de una estrella de Hollywood. Los enormes estudios cinematográficos se peleaban a muerte para asegurar su presencia en las carteleras, sabiendo que su nombre garantizaba un éxito comercial rotundo, llenando las salas y cosechando aplausos verdaderamente interminables. Detrás de toda esta mágica ilusión de lujos desmedidos y estrellato inalcanzable, se tejía una red de conexiones sumamente oscuras con la cúpula más alta del gobierno de aquellos años turbulentos. Los secretos a voces que circulaban en los pasillos afirmaban que su vertiginoso ascenso estaba estrechamente vinculado a un romance turbulento y apasionado con figuras claves del régimen oficialista. Esta peligrosa alianza le otorgó un poder absoluto dentro de la industria, permitiéndole elegir a dedo a sus compañeros de elenco y dictar las reglas de cada filmación.
Sin embargo, aquel privilegio se transformó rápidamente en una cárcel emocional inmensa, obligándola a vivir bajo la sombra de la vigilancia estatal y a rendir cuentas de su intimidad a hombres que no aceptaban ningún tipo de traición ni rechazo. Sumergida en este pantano de favores políticos y presiones insoportables, la adorada actriz comenzó a experimentar un desgaste psicológico que la consumía lentamente en la más profunda soledad. Sus enormes mansiones se convirtieron en silenciosas prisiones decoradas con oro, donde debía recibir a influyentes funcionarios y sostener una sonrisa eterna para no despertar la ira de sus protectores. Las antiguas amistades del ambiente artístico tomaron una prudencial y temerosa distancia, sabiendo que acercarse demasiado a ella podía significar la ruina profesional o el exilio. La tremenda angustia se apoderaba de sus madrugadas, consciente de que su inmenso imperio estaba construido sobre cimientos de cristal, sostenido únicamente por los caprichos inestables de una maquinaria gubernamental despiadada y opresiva. Toda esta enorme carga de tensión política estallaba de manera dramática cada vez que le tocaba pisar el set de filmación bajo la atenta e intimidante mirada de la custodia. Los directores más célebres y respetados de la nación transpiraban frío al momento de marcarle un mínimo movimiento de cámara, aterrorizados ante la enorme posibilidad de que una simple indicación fuera tomada como una ofensa imperdonable. El ambiente de trabajo se volvía asfixiante, cortado por el miedo paralizante de los escenógrafos y técnicos que evitaban cruzar miradas con los agentes de civil apostados en las puertas. Los experimentados galanes que debían protagonizar escenas de pasión temblaban de pies a cabeza, sabiendo perfectamente que un beso demasiado prolongado podía desatar represalias irreparables desde los más altos despachos oficiales. El final de su reinado cinematográfico coincidió de manera ineludible con la abrupta caída del régimen político que había sustentado todos sus privilegios durante más de una década. Cuando los inestables vientos del poder cambiaron bruscamente de dirección a mediados de los años 50, la gigantesca industria del espectáculo le dio la espalda de manera fulminante y sumamente cruel. Despojada de su inmunidad y fuertemente perseguida por las nuevas autoridades de turno, debió abandonar sus lujos y emprender un amargo y doloroso exilio hacia tierras europeas, intentando escapar del escarnio público. Aquella mujer que había tocado el cielo, abrazada a los dueños del país, pasó sus últimos años inmersa en el olvido total, demostrando que la fama prestada por la política termina cobrando un precio verdaderamente letal. Noemi Allan, durante la efervescente transición entre la década del 70 y los vibrantes años 80, su impactante figura y su desparpajo absoluto la consagraron como la sensación indiscutida de la pantalla chica nacional. Bautizada cariñosamente por el público con un apodo que resaltaba sus raíces europeas, se transformó en la estrella principal de los programas humorísticos más exitosos de toda la República Argentina. Las revistas orientadas al público masculino agotaban sus enormes tiradas cada vez que ella aparecía en la portada, luciendo una sonrisa atrevida y un carisma que hipnotizaba a millones de televidentes. Los principales productores teatrales se peleaban a muerte por tenerla encabezando sus fastuosas marquesinas en la calle Corrientes, sabiendo perfectamente que su sola presencia garantizaba el codiciado cartel de localidades totalmente agotadas. Detrás de toda esta apabullante imagen de seducción y risas desmedidas, se ocultaba una red de relaciones sumamente peligrosas que la vincularon íntimamente con las máximas autoridades militares que gobernaban el país en aquellos oscuros años de plomo. Seducida por los brillos del poder absoluto, inició un romance turbulento y estrictamente confidencial con altísimos mandos del gobierno de facto, incluyendo fuertes rumores que la ataban al mismísimo general que presidia la nación. Esta riesgosa cercanía le otorgó un inmenso escudo de impunidad frente a sus competidoras directas, pero la sumergió en un submundo aterrador donde las reglas eran dictadas por hombres acostumbrados a imponer su voluntad mediante el terror. Su vida privada dejó de pertenecerle, convirtiéndose en una lujosa rehén de las altas esferas estatales. Sumergida en este oscuro e insoportable laberinto de presiones políticas y excesos, la carismática actriz
comenzó a experimentar un profundísimo quiebre emocional que intentaba ocultar desesperadamente bajo gruesas capas de maquillaje. El constante asedio de la custodia oficial y la mirada vigilante de los servicios de inteligencia transformaron sus residencias en verdaderas jaulas de oro macizo. Las antiguas amistades del circuito nocturno empezaron a darle la espalda, completamente aterradas por los misteriosos personajes de traje oscuro que la escoltaban a toda hora. La tremenda angustia de vivir bajo amenaza constante la empujó hacia caminos oscuros y hábitos sumamente destructivos, sintiendo que había vendido su ansiada libertad a cambio de una efímera protección gubernamental que amenazaba con devorarla por completo en cualquier instante. Toda esta enorme carga de tensión y paranoia estallaba de manera dramática cada vez que ella debía ingresar a los inmensos estudios de televisión para grabar sus populares rutinas cómicas. Los afamados directores de cámara, generalmente estrictos y autoritarios, transpiraban frío y tartamudeaban al momento de marcarle un mínimo movimiento de guión, aterrorizados ante la sola posibilidad de que una queja de la estrella desatara represalias oficiales. El clima en el set se volvía absolutamente irrespirable. Los grandes capocómicos, expertos en improvisar chistes con doble sentido, modificaban sus libretos y evitaban rozarla accidentalmente, paralizados por el miedo a los agentes de civil apostados detrás de la escenografía. Todos sabían que un simple desacuerdo podía costarles sus preciadas carreras profesionales o algo muchísimo peor. El inevitable y estrepitoso derrumbe de su enorme carrera coincidió de manera exacta con el fin de la dictadura y el veloz retorno del sistema democrático a nuestro país. Al perder repentinamente la protección de sus influyentes amantes, la implacable industria del entretenimiento le cobró todas sus deudas pendientes, cerrándole las puertas de manera cruel y despiadada. Consumida por gravísimas crisis personales y hundida en la más profunda de las oscuridades emocionales, debió enfrentar el feroz escarnio público y el repudio de una sociedad que no perdonaba su cercanía con los antiguos jerarcas. Aquella rutilante bomba de los años 80 pasó gran parte de las décadas siguientes intentando sobrevivir en el más cruel olvido, demostrando que los favores del máximo poder siempre terminan pasando una factura absolutamente letal. Mónica Guido. Durante la inolvidable década de los 80 y principios de los agitados años 90, su imagen voluptuosa la consagró como uno de los máximos símbolos del deseo en toda la República Argentina. Brillaba con una intensidad inigualable en las pantallas de televisión, protagonizando exitosas series que paralizaban al país. Su rostro adornaba habitualmente las portadas de las revistas más prestigiosas, siendo la invitada de honor en las fiestas más exclusivas porteñas. Los productores se disputaban sus millonarios contratos, sabiendo perfectamente que su sola presencia en el elenco garantizaba niveles de audiencia absolutamente inalcanzables para la feroz competencia de aquellos tiempos. Detrás de toda esta cortina de fama inagotable y seducción constante, se ocultaba una peligrosa conexión con las máximas esferas del gobierno nacional. Atraída por el inmenso magnetismo de las altas jerarquías, se envolvió en un romance turbulento y confidencial con el mismísimo presidente de la nación, convirtiéndose en visitante asidua de residencias oficiales. Esta riesgosa alianza le otorgó repentinamente un estatus de privilegio absoluto, dotándola de una inmunidad que la volvía intocable. Sin embargo, este beneficio se transformó rápidamente en una gigantesca condena emocional, obligándola a vivir sometida a los celos palaciegos y a los rígidos caprichos de un mandatario sumamente exigente. Sumergida en este inmenso abismo de favores políticos y lujos desmedidos, la aclamada actriz comenzó a padecer un aislamiento psicológico verdaderamente devastador. El ostentoso operativo de custodia oficial que seguía sus movimientos terminó transformando sus imponentes mansiones en silenciosas prisiones de máxima seguridad. Sus antiguas amistades del ambiente artístico comenzaron a darle la espalda, completamente aterradas por los misteriosos agentes que vigilaban su intimidad. La tremenda angustia se apoderaba de sus madrugadas. Consciente de que había entregado el control absoluto de su exitosa existencia a una despiadada maquinaria de poder que no toleraba ningún tipo de desobediencia. Toda esta enorme carga de tensión y oscura paranoia se hacía evidente de manera dramática
cada vez que ingresaba a los inmensos estudios de grabación. Los afamados directores de la época transpiraban frío y medían milimétricamente cada una de sus palabras antes de marcarle un mínimo movimiento, aterrorizados ante la posibilidad de que una simple indicación fuera malinterpretada. El clima de trabajo se volvía absolutamente irrespirable. Los escenógrafos evitaban cruzar miradas con los hombres de traje apostados en las sombras. Sus experimentados compañeros de reparto temblaban al tener que interactuar con ella, paralizados por el terror de sufrir fulminantes e invisibles represalias políticas. El ineludible paso del tiempo y los drásticos cambios en la estructura política del país marcaron el inicio de un precipitado y cruel derrumbe para su carrera. Al desvanecerse la inmensa protección de su poderoso amante presidencial, las puertas doradas de la implacable industria del espectáculo se cerraron de manera brutal e inmediata. Despojada de su antiguo escudo gubernamental y enfrentando gravísimas dificultades físicas, debió abandonar los incesantes flashes para recluirse en el más absoluto anonimato. Aquella estrella que había conquistado la cima acariciando el poder estatal, pasó sus últimas décadas sumida en un doloroso aislamiento, demostrando que los privilegios cobran un precio letal.